Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto verlos por acá nuevamente en este hogar, en esta casita, para compartir el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada tuvimos un excelente tema, ¿no? Se llamaba el Evangelio, locura para unos, poder para otros, ¿no? Gracias al Señor ha tenido muy buena aceptación en los medios sociales y en la página de internet. Así que para los que no lo han escuchado, los invito a que los escuchen. También le doy gracias a todos los hermanitos que comparten el estudio para que la palabra corra y sea glorificada, ¿verdad? Porque queremos, de la misma manera que somos bendecidos, bendecir a otros con el Evangelio, con la palabra, con la enseñanza. Al final del día es lo que perdura para siempre, ¿no? Dice el Evangelio que lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Y la esperanza es precisamente algo que esperamos, la vida eterna, nuestros cuerpos glorificados, transformados. Es algo que no tenemos todavía, pero lo esperamos y lo creemos que va a llegar por la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? En esta noche, o en esta tarde, vamos a tener el tema titulado ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? En 7 años, 6, 8 años casi, nunca habíamos tenido un tema con este título. Entonces espero responsablemente poder aclarar y explicar este tema, ¿no? Ahora, para poder entender qué es el pecado, obviamente tenemos que definir, ¿verdad?, esta palabra, el pecado. Ahora, quiero que pongas en tus notas, por favor, la palabra etimología. 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 Es la especialidad lingüística, la especialidad lingüística quiere decir que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Lingüística, que estudia el origen de las palabras, es decir, su existencia de esas palabras o de las palabras, significados y formas que se usan esas palabras. Etimología es la especialidad lingüística o del lenguaje, en referencia a los lenguajes, que estudia el origen de las palabras o de la palabra. ¿Qué es lo que se estudia? Bueno, la existencia de esa palabra, el significado o los significados y de qué forma se han usado esa palabra o esas palabras. Tengo que explicar eso primero porque la definición de pecado tiene que ver con ese significado original y es un significado etimológico. Quiere decir que es el significado original, existencial, su significado y la forma que se ha usado la palabra pecado en la Biblia. Significado de pecado. El significado etimológico, ya tenemos la definición arriba, ¿verdad? Ya sabemos lo que significa. Etimológico quiere decir, desde el punto de vista de este estudio lingüístico, el significado etimológico, o pudiéramos decir el significado original de esta palabra pecado, es errar al blanco. Errar al blanco. Tú sabes cuando un cazador o alguien que le gusta tirar, ¿no?, y pone un blanco y dispara, de 10 veces que dispara, falla 8 y da 2. ¿Verdad? Falla 5 y
y acierta 5. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el pecado en el hombre es errar al blanco. Por lo tanto, y esta es la definición que yo le doy, se pudiera decir que es la incapacidad del hombre de ser perfecto. El pecado es errar al blanco. Se pudiera decir entonces que es la incapacidad del hombre de ser perfecto. Esta incapacidad, bendecidos, es una condición constante del hombre. Saben que cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, ¿correcto? Es una condición constante del hombre. La incapacidad no es que va y viene. La incapacidad es constante en el hombre y la mujer, en el ser humano. Entonces, etimología es la especialidad lingüística o del lenguaje que estudia el origen de las palabras, su existencia, sus significados y sus formas de uso. El pecado, bíblicamente, el significado etimológico o el significado original es errar al blanco. En otras palabras, tú has escuchado, este no da una. Ahí está. La misma cosa. No da una este hombre. Se pudiera decir entonces que es la incapacidad del hombre de ser perfecto. Esa palabra incapacidad es la condición constante del hombre. El hombre de manera constante es incapaz de ser perfecto. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Por más que trate, ¿no? Por más que trate. Entonces, vamos a poner otra definición. El concepto, y esta es importantísima, bendecido, y nosotros nos vamos a dar cuenta, estudio tras estudio, independientemente muchas veces, ¿no?, del tema o del título de la clase, por lo general siempre vamos a caer en esto que vamos a hablar ahorita. El concepto de pecado en la Biblia, el concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar la ley. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar la ley. El ser humano es incapaz de cumplir ¿qué? Por lo tanto, se pudiera decir que es la incapacidad del hombre de ser perfecto, en otras palabras, de cumplir la ley. Porque cuando tratamos de cumplir la ley, ¿qué hacemos? Erramos ese objetivo. Erramos al blanco. El blanco en este caso es cumplir la ley. O sea que de atrás para adelante y de adelante para atrás vamos a llegar al mismo concepto. Entonces ve conmigo por favor a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Gloria al Señor. Somos bendecidos y privilegiados de estar aquí hoy por la oportunidad de poder aprender de esta gracia. Primera de Juan 3:4. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Primera de Juan 3:4. Dijimos que el concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar la ley, ¿correcto? Bueno, mira lo que dice Primera de Juan 3:4. Dice, todo el que comete pecado quebranta ¿qué? La ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Ahí te lo está diciendo.
¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. El pecado en la Biblia se refiere a quebrantar la ley. ¿Por qué quebrantamos la ley? Porque tenemos la incapacidad, una condición constante del hombre de ser perfecto. Para cumplir la ley hay que ser perfecto. Pudiéramos decir también justo. ¿Y por qué no somos perfectos? Porque estamos en una condición de pecado, el cual nos hace errar al blanco o al propósito de cumplir la ley. Entonces, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, lo que teníamos o que tenemos que quitar es que la ley, para no quebrantarla, o cumplirla o quitarla. ¿Correcto? Pero ya sabemos que somos incapaces de ser perfectos para poderla cumplir o ser perfectos a través del cumplimiento de la misma. Entonces estamos en una condición constante de pecado porque siempre estamos en la incapacidad de errar al blanco para cumplir la ley. Por lo tanto, dos opciones: o la cumples o alguien la cumple por nosotros, o la quitamos, o alguien la cumple y la quita por nosotros. Entonces pon en tus notas: por lo tanto, si no hay ley, no hay transgresión. Por lo tanto, si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no te pueden acusar de pecado. Yo quiero, bendecidos, que no solamente lo escribamos, sino que lo internalicemos en nuestro espíritu, no solamente en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, para poder entender una vez más lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no nos pueden acusar de pecado. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no vas a errar al blanco, porque no tienes que cumplirla, ya no hay. Y el pecado es quebrantar la ley. Pero si no hay ley para quebrantarla, no hay transgresión y no hay pecado. Claro, ¿no? Entonces, por favor, ve a Romanos 4:15 para apoyar esto que te estoy diciendo. Porque todo tiene que estar respaldado por la evidencia bíblica, ¿no? ¿Hasta ahora vamos bien? No quiero confundirlos. Romanos 4:15. Romanos 4:15. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Mira, Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. Entonces, si Juan dice que quebrantar la ley es pecado, dice, de hecho el pecado es la transgresión de la ley. Pero donde no hay ley, no hay transgresión. Porque entonces ya no se nos pone a prueba la capacidad de errar o no ¿a qué? Al blanco. Ya alguien dio en el blanco por nosotros. Al ese ser maravilloso llamado Cristo Jesús no errar al blanco, sino cumplir la ley entonces puede ser ¿qué cosa? Quitada. Cumplida. El fin de la ley es Cristo para justicia, perfección, a todo aquel que cree. En el antiguo pacto se hace, en el nuevo pacto se cree. ¿Verdad? Ve a Romanos 5:13, por favor. Romanos 5:13. Romanos 5:13, ¿estamos ahí? Sí. Dice, pues antes de la ley se supone que el pecado es quebrantar la ley, ¿correcto? Quebrantar la ley es pecado. De hecho, el pecado es quebrantar la ley o la transgresión de la ley. Pero aquí te está diciendo Pablo, dice, antes de la ley no había ley, pero había pecado en el mundo. Sí. ¿Por qué? Pon en tus notas, por favor.
el hombre erraba al blanco con su proceder y acciones. El hombre erraba al blanco con su proceder y acciones. Que aunque no había ley, había pecado en el mundo, porque estaba la conciencia. Dice en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque el hombre erraba al blanco con su proceder y acciones. Entonces lo volvemos a leer. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Aunque no había ley, había pecado. Pero el hombre continuaba errando por sus acciones y proceder. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa ¿de qué? Había pecado, pero no se le podía inculpar al hombre el pecado. Porque no había ¿qué? Ley. Porque el concepto de pecado en la Biblia es quebrantar la ley. Entonces la ley acabó con todo el mundo, ¿no? La ley era nuestro ayo. Ayo significa maestro, tutor. Un tutor, un maestro. Y la ley fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de la maldad del hombre. Porque en Romanos 5:13 precisamente dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero Dios no podía inculpar al hombre de pecado porque no había ley. Y el pecado es el quebrantamiento de la ley. Tenía que mandar la ley a ver la transgresión para que Jesús pudiera venir claro. a cumplirla. Y para que nosotros viéramos en Cristo la única solución para nuestra redención, perdón, justificación, etc. Porque el apóstol Pablo dice, si por la ley es la justicia, por demás murió Cristo. O sea, si la capacidad de nosotros la tuviéramos para cumplir la ley, entonces Cristo murió innecesariamente. Correcto. Pero nosotros estamos en una condición constante, errando al blanco constantemente. Ya sea la ley o la ley de nuestras conciencias, ¿no? Romanos 3:9, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Cuando Pablo dice nosotros, él está diciendo como judío, ¿correcto? ¿Somos nosotros judíos mejores que los gentiles? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos. Como está escrito. Ve al verso 19, por favor, del capítulo 3, ahí mismo. Verso 19. Verso 19 al 20. Dice, pero sabemos, conocimiento, ¿no? Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede. ¿Cuántos? ¿Todo quién? Todo el mundo. Judíos y gentiles, ¿correcto? Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos seres humanos? Judíos o gentiles, ¿correcto? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de lo que es pecado. ¿La ley qué hace, bendecidos? La ley le da vida al pecado. Por eso es que tú ves en las congregaciones, desafortunadamente, cuando más legalistas son, más problemas tienen con el pecado. Porque la ley, las prohibiciones, les da vida al pecado. Tú le dices a un niño, no toques ahí, y va y toca. Y eso es algo innato, bendecidos, en nosotros. Porque erramos al blanco, es la condición, es una condición en el hombre constante. Por lo tanto, no hay manera, como dice acá, ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley. Ninguno.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero antes, cuando no había pecado, no había transgresión, no se podía declarar culpable a nadie porque no había ley. Entonces, ¿Dios qué hizo? Quitó la ley, te hace justo y no te culpa de pecado. Ahora, ¿cómo entra el pecado? Pon en tus notas, ¿cómo entra el pecado? ¿Cómo entra el pecado? Romanos 5:12, por favor. ¿Cómo entra el pecado? Romanos 5:12. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre. Por un hombre. Quiere decir que ese hombre adquirió conocimiento de pecado. Ese hombre quebrantó algo para que por medio de su acción, de su transgresión o su desobediencia, entrara el pecado en el mundo. ¿Verdad? Él hizo algo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿correcto? Y por el pecado entró la muerte. La muerte entró, bendecido, porque Adán y ninguno de nosotros tenemos acceso al árbol de vida. Adán muere porque a Adán se le quita el acceso de comer del árbol de la vida. Pero come del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es la ley? El conocimiento del bien y del mal. Entonces Adán dice que pecó. Por esa acción entra la muerte, por no poder comer del árbol de vida. No tuvieron más acceso a ese árbol, ni nosotros tampoco. Así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Desde Adán seguimos, ¿qué cosa? Errando al blanco. Nos equivocamos, cometemos errores, hacemos injusticia, hablamos maldad, mentimos. ¿Sí o no? Entonces, todas esas cosas, bendecidos, que nosotros cometemos, mientras más estemos en legalismo, en ley, etcétera, más vida va a tener esos deseos engañosos en nuestra carne. Mientras más gracia prediquemos, más rige el Espíritu nuestra vida. Y hacemos lo que al Señor le agrada. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos fallamos al blanco. El 13 ya lo habíamos leído, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14, no obstante, reinó la muerte. Aunque no había ley, reinó la muerte. ¿Por qué? Porque aunque no había ley, las personas seguían, ¿qué cosa? Muriendo. Nadie vivió eternamente porque existía o no la ley. ¿Y por qué seguían muriendo? Porque no tenían acceso al árbol de vida. Por eso es que la gente moría. Dice el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, aunque no se inculpaba de pecado, pero sin embargo las personas seguían muriendo. Que es precisamente, y lo he dicho miles de veces en nuestras clases, es precisamente lo que vino a resolver Cristo, la muerte. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí no había ley, ¿correcto? La ley fue dada a Moisés. Aún en los que no pecaron o no erraron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ve conmigo a Génesis 2.4, por favor. Génesis 2.4. ¿Estamos todos? Génesis 2.4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. En el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque aún no había el Señor Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra.
mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había el Señor Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? ¿En el medio de dónde? Y lo puso al oriente, ¿no? Lo puso al hombre ahí que había formado el Edén. Versículo 9. Y había el Señor Dios hecho nacer de la tierra todo árbol agradable ¿a qué? ¿Verdad? Y bueno para también el árbol de qué? De la vida. ¿Qué pasa si el hombre comía ese árbol? No moría. Árbol de vida. Comía, vivía, comía, vivía, comía, vivía. Eternamente. Y Dios, cuando hizo a Adán en el huerto, le puso un árbol ahí, que era el árbol de vida. Dice también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Habían cuántos árboles? Dos árboles. Ve al versículo 15, por favor. Perdón. En el 9, versículo 9, donde dice, y el árbol de conocimiento del bien y del mal, pon ahí una nota que diga, el hombre antes de comer era inocente. Porque si no había comido conocimiento del bien y del mal, era que inocente. El hombre antes de comer era inocente. Y no tenía conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. Porque inocencia es sin conocimiento, conciencia es con conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Del árbol del bien y del mal. Génesis 2:15. Correcto. Pero ya pusieron la nota, ¿correcto? El Adán antes de comer era inocente. Porque no había comido el bien y el mal, conocimiento. Era inocente, no era consciente. 15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, ¿cuál es la segunda palabrita en el verso 16? Y mandó. ¿Eso es qué? Un mandamiento. ¿Correcto? Un mandamiento, una orden. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer. Pon en tus notas, incluyendo el árbol de vida. Por sentido común, por lógica, dice que creó todos los árboles, incluyendo el árbol de vida, y lo puso en el medio del huerto. Y después el Señor le dice, de todo árbol del huerto, libremente puedes comer, incluyendo el árbol de vida. Bendecido, por eso es que el hombre no moría, porque tenía acceso a un árbol de vida. El 17 dice, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Es la única prohibición que tiene Adán, bendecidos. La única. Todo lo demás lo podía hacer. Labrar el huerto, comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de vida. Pero el Señor le mandó una cosa. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. En otras palabras, se te iba a quitar el árbol de vida. No iba a poder comer más de ese árbol. ¿Qué pasó con Adán? ¿Lo sacaron de dónde? Versículo 21, por favor. Del 17 nos vamos al 21. Dice, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Qué interesante que Adán menciona este principio cuando él no tenía ni madre ni padre. ¿Sí o no? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Eso Dios ya lo está estableciendo desde el principio. Entonces, cuando Moisés escribe esto, él escribe por lo que el Espíritu Santo le está revelando. Pero padre no tenía, ni madre tampoco. 25. Mira qué interesante. Acuérdate que en el 9 te dije que pusieras una nota ahí que dice: el hombre antes de comer era inocente. ¿Correcto? Bueno, mira lo que dice el 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no sé qué. ¿Por qué eran qué? Inocentes. Claro. No tenían el conocimiento de lo malo, del bien y del mal. Eran inocentes. No tenían, pon esto en tu mente, no tenían el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo, bendecido. Qué lindo. Estaban desnudos con su esposa, no se avergonzaban. Capítulo 3, versículo 1, por favor. Dice 3:1. Sin embargo, o empero, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, ¿verdad? ¿Por qué se lo creyó a Eva, bendecido? Porque no conocía el bien y el mal. Exactamente, no había malicia. Era inocente. Entonces, dice: mas sabe Dios, le dijo a la serpiente, que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo la mujer? Se lo creyó. Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿por qué? Porque no conocía lo bueno y lo malo. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque se creyó el cuento, ¿verdad? Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron, ¿qué cosa? Abiertos los ojos de ambos. Ya no estaban en un estado de inocencia, ya sabían lo bueno y lo malo. Ya tenían conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque erraron al blanco. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se avergonzaron. Entonces fueron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Escondióse el hombre y su esposa de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bendecido, cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que estamos escuchando ahora, entendemos la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros hablamos y predicamos y enseñamos gracia, no es solo una palabrita, gracia. Es una acción, un conocimiento, un plan, una predestinación, un propósito para los que hemos sido llamados y elegidos por Él, para gloria de su gracia, no para nuestra gloria, para gloria de su gracia. Amén. Porque después de todo esto, bendecido, no tenemos otra cosa que hacer que glorificar a Dios, como Dios.
Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué? Porque era la única manera que él podía saber que estaba desnudo. Claro. Porque él era inocente. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Todo el mundo se comenzó a echar la culpa ahí. Dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos. Y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Y Adán dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu esposa. Me decía, eran inocentes, pero todo el mundo... Responsabilidad uno por uno, ¿sí o no? Dios responsabilizó uno a uno. A la serpiente por engañar a la mujer por comer y a Adán por hacer lo que la mujer le dijo. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Recuerdas Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí está. Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiere decir que antes, aunque labraba la tierra, no le dolía nada. Porque labraba la tierra, ¿no? Antes de haber comido el árbol del bien y el mal. Pero ahora con dolor. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo a Adán a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Eso es un tipo de Cristo, ¿no? Dios ahora nos viste a nosotros de justicia. Él lo hace por nosotros. ¿Por qué? Porque esas túnicas que ellos hicieron, ¿de qué se lo hicieron? De hojas. De hojas. ¿Qué pasó? Iban a marchitarse, a dañarse, y tenía que volver a obrar otra vez. Esa es la primera obra del hombre, vestirse. Se daña eso que se pusieron, hay que ir a volver a ponérselo. Se daña eso otra vez, hay que ir a volver a ponérselo. No, Dios viene y nos viste a nosotros en este pacto de justicia. Dice, después de que los vistió y les hizo pieles y túnicas, y dijo el Señor Dios en el 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, mira lo que dice acá, bendecido, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo sacó del huerto del Edén. Por eso es que en Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, porque por culpa de Adán nadie tiene acceso al árbol de vida. Dice el 23, y sácolo el Señor Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino ¿de qué? Por eso el hombre muere, porque no tenemos acceso a ese árbol de vida. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él era que la vid. Cristo es hoy en día el árbol de vida para nosotros,
y con eso vamos a continuar la próxima clase. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?